Hola amigos y amigas de YouTube, soy TecnoGamer y les vengo con... Ha pasado mucho tiempo desde que no digo eso. Bienvenidos otra vez a How y What's Made, la sección en donde... Vosotros preguntáis y nosotros respondemos. En esta sección explico, como dice su nombre, cómo hice una animación específica del canal escogida por ustedes mediante una votación. He cambiado un poco esta sección para los próximos videos, como por ejemplo, ahora la explicación de qué se trata esta sección estará en la descripción. Las votaciones aún se harán en la sección de comunidad, el intro nuevo, nuevos dibujos hechos por Idonoid Animatics, Aida K, y que ahora están los easter eggs definitivamente, solo que si pasa algo ya no es culpa mía, sino del destino. Y si veo que alguien en los comentarios ha descubierto todos los easter eggs, pues felicidades, pondré tu comentario en el video de la animación correspondiente y tendrás un boleto gratis de solo ida a Narnia. En fin, en el anterior How It Was Made, Hello Neighbor y Minecraft 1.5 publiqué una encuesta de la siguiente animación en explicar y el ganador fue Epic Young Fail. Bueno, sin más relleno, comencemos. Epic Young Fail es una animación corta que subí el 30 de mayo de 2016. Como siempre, la animación estará en la descripción. En el mismo caso que Hello Neighbor y Minecraft 1.5, no tengo la fecha exacta de cuando comencé a trabajar, solo retazos de mi memoria cerebral y algunas fechas de algunos archivos. Empecemos con la idea. Todo inició el 26 de mayo de 2016. Esta animación surgió como un pequeño relleno para dar tiempo a RPG Battle o RPG Battle para que el canal no quedara tan inactivo, así que quise hacer un corto random en donde nada, pero absolutamente nada tuviera sentido, y a la vez una especie de remake de mi primera animación Young Fail, que está en mi canal secundario por si lo quieren ver. En ese tiempo estaba muy influenciado por los videos alocados de SMG4 o SMG4. Desarrollo de la idea. Primero tenía en mente hacer la misma animación pero con más cosas, fondo, iluminación y eso. Pero luego me di cuenta que sería más de lo mismo, así que empecé desde cero. La idea se me fue desarrollando, ¿cómo decirlo? Randomly generated. Aproveché de meter por primera vez en todas las animaciones a Tecno y a Tecnorobot, a la vez de moldear un poco sus características en aquel tiempo. Tecnorobot como un troll, mi parte fanática de Final Freddy, más retrasado, más tonto y más random. Mientras que Tecno como mi lado que no le gusta Final Freddy, más relajado, igualmente retrasado, pero no tanto como Tecnorobot, más coherente y confiado. Bueno, actualmente cambiaron un poquito. Aproveché en poner mi posición acerca de Final Freddy, ya me estaba empezando a aburrir y realmente estaba perdiendo el interés por el juego. Sobre Tecnorobot, en otro video les contaré más sobre por qué hice que fuera fanático de Final Freddy. Bueno, ya no lo es. Entonces hice que la trama, entre muchas comillas, fuera esa: que Tecno salte sobre un edificio a otro y que Tecnorobot le arruine el salto por venganza al decir que no le gustaba Final Freddy. En serio, el desarrollo de la idea fue muy floja. La animación. Según las fechas, comencé con el proyecto el 26 de mayo. Hasta encontré la hora, 8:18 de la noche. Como me gusta trabajar de noche, La casa de Tecno ya estaba hecha desde hace años, los edificios son un mapa que ya tenía tiempo que estaba haciendo, y el rig de Tecno y Tecnorobot comenzaron por una animación anterior. Por esa razón no cuento la fecha de la creación de esos elementos. La animación está a 720p a 30 fps. Las partes fueron renderizadas en el orden que se ve la animación final, comenzando con el intro. Aquí es donde quería comenzar a hacer la presentación de las animaciones con su logo. Antes de pasar a las siguientes partes les enseñaré el escenario en general. Demasiado simple, ¿verdad? En ese tiempo no me mataba mucho haciendo los fondos. Aquí podemos ver los dos edificios y eso es todo. Lo demás es niebla y... Aquí vemos la escena introductoria de Tecno preparándose para saltar el edificio, corriendo a toda velocidad. Aquí dice que la cámara gire de izquierda a derecha. Luego Tecno se arrepiente y decide irse a comer en el edificio. Antes de hacer esta escena del edificio girando, me di cuenta de que varias animaciones hechas con Minimator cometían el error de que cuando hacían una escena de la cámara girando alrededor de una estructura, esta no la hacía de forma natural, queda tipo así.
pero el propio Minimator te da la opción de configurar la cámara para que gire de forma correcta con esta opción. Aquí vemos la escena introductoria de Tecno Android, digo Robot, con la pose de Golden Freddy. Ahora vemos un flashback de la casa de Tecno, donde Tecno dice que Final Freddy es el mejor juego de todo. En esta parte usé las texturas de Final Freddy 1 para simular la cámara de vigilancia. Tecno no está de acuerdo con Tecno Robot, este se molesta y Tecno lo manda a volar muy lejos con el poder del Randomly generated. Hice la explosión de esta manera. Hice primero un render sin las estructuras, solo las nubes y el cielo, luego hice otro render con las estructuras pero transparente, es decir, sin nubes ni fondo, y luego con la edición coloqué la explosión en la capa debajo del render de las estructuras y delante del render del fondo como tal, con la pantalla verde. Típico cartel de los cartoons viejos en donde un personaje dice que va a ser por medio de un mensaje. No pregunten por esto. Ahora Tecno Robot decide usar pistones para hacer subir una parte del edificio para que Tecno chocara, pero aparece el hombre morado y... Yo en del pasado. ¿Podrías dejar de poner Final Freddy en todo lo que haces? Bueno, esos bloques no fueron puestos a la hora de importar la textura. Coloqué los bloques uno por uno para poder animarlo. ¡Atravesando puertas! Una vez que Tecno Robot terminó, solo faltaba esperar a que Tecno saltara. Tecno Robot activa los pistones y todo lo que tenía arriba sube, haciendo que Tecno choque. Y aquí es donde aparece misteriosamente un Creeper. Oye, ¿no le da tiempo en aparecer desde esa puerta y luego quedarse parado? ¿No es como que muy rápido? Luego le explota en la cara y Tecno cae de forma dramática y lenta hasta llegar al suelo. Tecno Robot cree que ha convencido a Tecno Robot de que Final Freddy es el mejor juego de todo, aunque creo que esa manera de convencer es un poco hardcore, ¿no? Pero Tecno lo asusta diciendo que puede desactivarlo para siempre, en cualquier momento. Sobre esto lo explicaré en otro momento. Y ese es el final de la animación con la primera aparición del outro de las animaciones. Bastante corto, la verdad. Bien, ahora voy a decir cosillas extras. Terminé de animar el 29 de mayo y de editar el 30. Ese mismo día lo subí, lo que fueron solo 4 días de trabajo. Pero si tenemos en cuenta de que estaba animando en paralelo RPG Battle o RPG Battle, como quieran decirle, entonces sería solo 2 días de trabajo. Nada complicado, la verdad. Aquí tuve el dilema de usar mi voz o no, pero luego me di cuenta de que no estaba preparado para animar con mi voz, así que usé los subtítulos. Y ese es donde entra otro dilema, si usar los subtítulos en español o en inglés. Decidí en español porque en ese momento no tenía muchos espectadores ingleses, con muchos errores ortográficos. Ahora vamos con cambios con respecto a la versión final o beta. Como era una animación en la que todas las ideas se generaban, no hubo nada eliminado ni nada cambiado, ni en música, ni en voces, nada de nada, solo la miniatura, que es esta. Aunque no sé, ¿qué versión les gusta más de la miniatura? ¿La primera o la segunda? Y finalmente llegamos a los Easter egg. Bueno chicos, tengo que decir con toda sinceridad que no coloqué ningún easter egg aquí. Será para la próxima, chicos. Sus preguntas con respecto a la animación. Cyberboy pregunta, ¿resultó difícil hacerla? Para nada, amigos, solo fue un paseo por el parque. ¿Alguna parte que te haya costado más o una que te haya gustado en realizar? Qué bueno que ninguna parte me costó. Y la que más me gustó hacer fue en la que Tecno cae lentamente hasta llegar al suelo con el efecto de Wasted. Balderman, el mejor jugador, pregunta, ¿por qué aparece el hombre morado? Pues en esa época tenía una sección tremenda Final Freddy, por lo que lo coloqué como un cameo y ya. Social Media Animation pregunta, ¿en cuántos clips tuviste que dividir el video? Como ustedes saben, yo tiendo mucho, es mi forma de trabajar, a cada cambio de cámara, cada momento, cada cierto tiempo, a dividir los clips para reducir el tiempo de renderización, para ver si tengo que corregir algo, no sé, me gusta esa forma, ¿no? Y en total solamente fueron 57, incluyendo imágenes y videos. Digot1 pregunta, ¿por qué Tecno Robot es muy trolero? Porque es Dark Super Cool. Aquí el amigazo mezcló preguntas con una crítica, por así decirlo, lo cual lo aprecio mucho. Solo leeré las preguntas, ya el resto lo leí y like, pues. Soy el único que siempre creyó que el video se llamaba Jump Epic Fail y no Epic Jump Fail. Pues un amigo de la secundaria pensaba así también hasta que vio el título bien. 2. It is a battle tendency reference. Not everything is a JoJo reference.
¿Por qué Xuxa quería Tecno saltar? Se quería porque vio que su carrera de animador de Final Freddy no se comparaba con la de Zack Q, porque le provocó saltar y marcarse un Mario. ¿Por qué Tecno pudo mandar a volar a Tecno Robot? ¿Acaso me perdí algo del lore o algo? Porque no recuerdo que Tecno sea Superman a este punto de la historia. Aparte que al ser un robot debe pensar una media tonelada mínimo. ¿Saben qué es raro? Aplicarle lógica a algo que no lo tiene, donde ya todo es random desde el principio. ¿Saben qué es random también? Esto. Estoy volando en un espacio negro. Ni siquiera estoy moviendo mi boca, solamente una imagen. ¿Cómo sabe Tecno Robot que Tecno está específicamente en ese edificio? Porque no se puede ver la cima, que yo sepa. Tienes razón, no se puede ver la cima. Bueno, vio que el cartel estaba al lado de ese edificio, así que asumió de que estaba en ese. Si el plan del hombre morado era que viniese alguien a romper su edificio, ¿por qué lo compró en un primer lugar? Póliza de seguros. ¿Dónde estaba Tecno que tardó justo 1 hora con 5 minutos? Porque dijo que lo haría después, pero 1 hora es muy poco. El tiempo es distinto para cada persona. Puedo decir después y ya me ve 5 segundos haciendo algo. Usted no podría estar comiendo en el mismo edificio, viendo videos, jugando uno, hablando con los que están en el edificio y preparándose para el salto. Todo en eso es 1 hora con 5 minutos. Respondiendo a este punto rapidito, en la que dice, la parte del pistón es imposible, ya que teniendo en cuenta la regla del propio juego, los pistones solo pueden mover 12 bloques, pero ese edificio tiene mínimo 100. Yo aún jugaba Minecraft 1.5.2 en 2016 y en esa versión se podía, que yo recuerde, mover muchos bloques con pistones, puesto que hizo un ascensor con ellos. ¿Qué hacía ese creeper ahí arriba? Y viendo la vista, ¿cómo es que Tecno no murió con tremenda caída? Y si muere, ¿qué pasaría con él? ¿Reaparecería en su cama? ¿O último punto de spam point? ¿O simplemente moriría? Aunque la lógica en mi universo, por así decirlo, es que si mueres, te moriste. Fin, ya valió todo. Ya no hay vuelta atrás. Ni con el Bytes a Dots, nada, ya, fin. Sin respawn ni nada de eso. ¿Por qué el Creeper no rompió ningún bloque con su explosión? ¿Era un Creeper fantasma? ¿O un Nissan Skyline? No sé pronunciar eso. GTRB Spec 2 negro no sabía animar en ese momento piezas de bloques partiéndose por explosiones. Si Tecno es capaz de apagar a Tecno Robot para siempre, ¿por qué no solo lo hace y se quita a ese tontorrón que le molesta cada 2 segundos? Bueno amigos, eso ha sido todas las preguntas. Ahora dejaré una encuesta en la sección comunidad en la que podrán votar entre 3 animaciones para hablar en la siguiente How y What's Made. No olviden dejar sus preguntas relacionadas a la animación como en este video. Así que digo, no. Ahora soy yo, Tecno Robot, el que va a finalizar este video. Bueno idiotas, no olviden apoyar a Tecno con donaciones, seguirle en sus redes sociales y el grupo de Discord en donde es activo la mayoría del tiempo. Nos vemos en otro video, no olviden suscribirse, darle like al video y compartirlo. Que les vaya bien. Adiós.